Estamos en primera de Juan, capítulo 5, versículos del 11 al 13. La escritura nos dice, lo leemos todos juntos, por favor. Dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Amén. Esta semana, esta es la palabra con la que el Señor nos quiere bendecir. Esta semana es la palabra que nos va a dar fuerza espiritual y en la cual nosotros vamos a meditar también para recibir la gracia de Dios todos los días. El versículo número 12 dice, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Este versículo está hablando de la seguridad de salvación. El que tiene al Hijo de Dios tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Por qué el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida? Porque a través de Cristo nosotros sabemos que nuestro problema fundamental de Génesis 3, de separación, de maldición, solamente se rompe a través del Evangelio, a través de Jesucristo. Entonces, el que no conoce a Cristo, el que aún no tiene a Cristo en su corazón, no tiene la vida en Cristo Jesús, no tiene vida espiritual. Es un ser que camina sin vida espiritual. Muchas personas, y nosotros también, vamos a enfrentar la muerte en algún momento determinado. Vamos a morir, porque nos toca morir a todos. Vamos a ganar la vida eterna, evidentemente, a través de Cristo ya la hemos ganado. Pero hay gente que celebra el funeral, pero esa persona no murió o no muere el día del funeral, sino que murió hace muchos años atrás. O simplemente nunca tuvo vida, ¿no? Hay una caricatura de Mafalda. ¿Cuántos conocen Mafalda? Aquí. Hay una caricatura de Mafalda que va por el internet, que es la mamá lavando los platos, la mamá lavando las ollas, la mamá haciendo las cosas de la casa. Y Mafalda se le acerca por atrás y le dice a la mamá, mamá, ¿qué haría si realmente vivieras? Le pregunta, ¿no? Usted sabe que Mafalda tiene su contenido es humor negro, se puede decir, ¿no? Entonces le pregunta a la mamá, ¿qué harías si realmente vivieras? Le dice. Y la mamá la mira como asustada, ¿no? Fregando los platos. Y yo mirando esa caricatura, mirando el mensaje de hoy, mirando la escritura, es cierto. Hay mucha gente que está viviendo en el mundo, pero que al mismo tiempo no vive en el mundo, que al mismo tiempo no disfruta de la vida. Hay mucha gente que tiene una capacidad tremenda para hacer cosas, para de repente ser más explosivos en lo que hacen, pero no pueden hacerlo. No pueden hacerlo. El punto ideal en este mundo es que la gente pueda vivir de lo que realmente le gusta hacer, ¿verdad? Por ejemplo, si a una persona le gusta jugar el fútbol todos los días, su ideal de vida sería vivir jugando al fútbol y generar dinero jugando al fútbol. No todos lo logran hacer, hay algunos. O alguien que le gusta la música, el ideal sería vivir de la música. A mí, por ejemplo, me ha gustado siempre el teatro, me gusta el teatro. Y cuando entré a la escuela de arte, mi ideal de vida era vivir del arte, vivir del teatro. Aunque mucha gente me decía, te vas a morir de hambre, Juan. Eso no es vida. ¿Qué vas a hacer en el teatro? Y yo siempre he sido una persona que me ha gustado escuchar a las personas, respetar el punto de vista de las personas, respetar su opinión de las personas. Pero el día que yo decidí entrar a la escuela de arte en Lima para ser actor, varias gente que yo conocía me decía eso, Juan, vas a vivir del arte, tú estás loco, me decían, ¿qué vas a hacer en el arte? Y siempre me decían eso, y cada vez que iba a una reunión o me encontraba, me reunía con un grupo de amigos o personas que conocía. ¿Tú qué estudias? Yo estudio ingeniería, otro estudiaba para ser doctor, otro estudiaba para ser arquitecto, otro estudiaba para ser abogado, otro estudiaba para ser científico. Y cuando llegaba mi turno, ¿y tú qué estudias?
Yo decía, yo estudio para ser actor. Y había un silencio, esos silencios que pasan, esos silencios que son de dos segundos que parecen 3 minutos. Ah, decían, qué chévere. Sí, así. Y por ahí tenían unas presentaciones, invitaba a mis amigos a las presentaciones, a la gente que conocía las presentaciones. Y siempre era esa historia conmigo. A donde iba, había gente que le parecía súper interesante. Cuando yo decía, yo estudio teatro, o sea, era, oye, cuéntame, ¿cómo es esto? ¿Qué hace? ¿Qué vas a hacer en el futuro? Y la pregunta de siempre, ¿no? A ver, llora. Porque creen que el teatro es llorar o sufrir, ¿no? O a ver, ríete, o a ver, engáñame. Y siempre era eso, o sea, yo regresaba a mi ciudad natal a ver a mis amigos cada fiesta por Navidad o por aniversario de la ciudad, o cuando tenía libre me juntaba con todos mis amigos y mis amigos me decían, viene el artista, ahí viene el actor, me decían, me fastidiaban así. Y cuando estábamos ahí reunidos, alegres, todos conversando, me decían, a ver, llora, Juan. Y yo, ¿qué te pasa? Oye, le decía. Entonces, pero claro, ellos lo hacían por fastidiar, porque eran los amigos de la infancia. Y seguramente nos va a pasar, cuando vaya otra vez a mi país, me voy a encontrar con mis amigos de la infancia, y yo siempre converso esto con mi esposa, y le digo a los remanentes siempre que me encuentro, yo acá soy el pastor Juan, o el pastor Juan, o el copastor Juan, o Juancito, por ahí que me llaman con cariño. Pero si yo regreso a mi ciudad, a mis raíces, a mi barrio donde he crecido, yo soy Nacho. A mí todo el mundo me conoce como Nacho. Así que si ustedes un día van a Chimbote y preguntan por Juan o el copastor Juan, no lo conocemos, vamos a decir. Él no vive acá, se equivocó de ciudad. Vaya a buscarlo a otro lado, seguro en la ciudad de al lado vive. Pero si ustedes van y preguntan por Nacho, o Nachín, o Nachito, o el copastor Nacho, sí, él vive acá, él es hijo de la señora tal, del señor tal, y le dan la razón. Entonces, constantemente eso pasa en nuestra vida. Y en toda profesión donde nosotros estemos, si no tenemos seguridad en lo que estamos haciendo o estudiando, siempre va a haber algo vacío. En otras palabras, el no tener seguridad se llama inseguridad. El día que yo entré a la escuela de arte, a mí no me movía el hecho que me dijeran, vas a morirte de hambre. Porque yo tenía la seguridad de que eso yo quería estudiar, de que yo quería pararme en el escenario, de que yo quería llegar a la gente, hacer reír a la gente, hacer llorar a la gente, hacer divertirse a la gente, entretener a la gente. Esa era mi convicción, esa era mi seguridad. Pero también conocía gente que no tenía seguridad y que estaba en la escuela de arte porque era la escuela de arte. Y porque a la escuela de arte, claro, van con mucho respeto, ves gente de todo tipo de personas, todo tipo de diferentes actitudes. Ves gente muy inteligente que podría estar en una universidad tranquilamente estudiando otra carrera, pero que les gusta escribir. Y están en la escuela de arte porque les gusta escribir. He conocido gente que ha estado en la escuela de arte en contra de la voluntad de su familia. Porque la familia no quería que sean artistas, querían que vayan a la universidad. Yo les hablo más o menos de los años 1998, 1999, ¿no? Donde en esa época todavía el decir quiero estudiar o quiero ser actor todavía pegaba en la sociedad, pegaba en la familia. Ahora no, ahora yo veo que ya todos quieren ser cantantes, todos quieren ser artistas, todos quieren seguir el arte de alguna u otra forma. Pero hasta el año 2000 no, era difícil tomar esa decisión. Entonces había que tener una seguridad tremenda en que sí realmente lo que quería estudiar era eso. Y esa seguridad empieza ¿dónde? En el pensamiento. Empieza en el pensamiento. Yo quiero estudiar eso y voy a estudiar eso y entro a estudiar eso. Y estudié 5 años en mi carrera, me duró 5 años mi carrera estudiando. Y fui con ese pensamiento. Y claro, en la escuela de arte uno aprende otras cosas, aprendes a interpretar personajes y todo lo demás, que es muy interesante. Y cuando uno tiene seguridad en lo que hace, las cosas las hace bien. Porque estás seguro de lo que estás haciendo. A mí, por la gracia de Dios, yo ahora veo mi vida como lo he llevado en el arte y tuve la bendición de a los 22 años poder estar afuera de mi país ya, en otra cultura, como es la cultura de Europa. Conocer otra cultura, conocer otras escuelas de arte, relacionarme con otra gente, viajar por mi país. He conocido mi país por el arte, he conocido el extranjero por el arte, me he relacionado con gente por el arte. Porque siempre tuve la seguridad de que se podía vivir del teatro, de que se podía vivir haciendo arte y de que se puede vivir haciendo arte. Siempre tuve esa convicción.
Ustedes estoy seguro que no me imaginan a mí en medio de una plaza trabajando en la calle. O sea, si, no se imaginan, o me imaginarán, pero dirán, ¿será que el copastor Juan o Juan realmente se paraba en un parque a trabajar y después de que acababa la presentación pasaba su sombrero recolectando lo que la voluntad de la gente quería dar para vivir? Sí lo he hecho. Y lo he hecho en Perú, lo he hecho en Europa, hasta lo he hecho aquí en Corea también en su momento. He trabajado en un parque, en la calle, solo. He trabajado aquí de esa manera para generarme algunos ingresos en su momento. Y cuando llego a esta parte del Evangelio, ¿por qué no tengo seguridad dentro de Cristo? Y me pongo a pensar que muchas veces nosotros flaqueamos por eso. Porque no es que no tengamos seguridad de pensamiento, sino que la verdadera seguridad dentro del Evangelio se debe tener en el corazón, porque es donde habita Cristo. Entonces el mundo, la sociedad, las universidades, nuestra profesión, nuestro trabajo, nos enseña a ser fuertes ¿dónde? De pensamiento. Nos enseña a ser fuertes de pensamiento porque nos da conocimiento a nosotros. El hecho de estudiar algo, el hecho de perfeccionar algo, el hecho de ser un especialista en algo, te da seguridad de pensamiento. Tú piensas que lo puedes hacer. Es como un arquitecto, le dicen arquitecto, diseña esa casa. El arquitecto lo va a hacer porque en su pensamiento está seguro de lo que él estudió. Que él conoce las bases, conoce cómo hacer un plano, conoce cómo dibujar, conoce cómo diseñar, lo sabe. Es igual, a mí me decían, Juan, toma este personaje, haz este personaje. Entonces yo en mi pensamiento sabía lo que tenía que hacer. Sabía qué técnicas aplicar, sabía cómo tenía que articular las palabras, sabía qué tono tenía que poner a ese personaje. Miraba en qué situación se encontraba ese personaje, si estaba triste, estaba solo, estaba soltero, y le buscaba una identidad a ese personaje. Pero todo eso era una seguridad de pensamiento. Pero cuando uno habla del aspecto espiritual, ahí está el problema del creyente. Porque tenemos, como humanos, seguridad de pensamiento, pero no tenemos seguridad del corazón. ¿Por qué? Porque lo único que nos puede dar seguridad en el corazón es Cristo Jesús y la palabra de Dios. Por eso cuando nosotros aceptamos a Jesucristo, cuando nuestro corazón se abre para que Jesucristo sea nuestro Señor y Salvador, nuestra vida cambia. Nuestra vida cambia espiritualmente. Y la palabra dice que Cristo viene a morar ¿en dónde? En nuestro corazón. Cristo entra en nuestro corazón. Apocalipsis 3:20. Él toca la puerta, el que la abre, Él entra a cenar con Él y se queda con nosotros. En ese momento somos sellados por el Espíritu Santo. Entonces, nuestra seguridad muchas veces, como cristianos, como creyentes, aparece ¿en dónde? Tiene que ser ¿desde dónde? Desde nuestro corazón. Desde nuestro corazón. Tenemos que saber quiénes somos nosotros, quiénes somos y quién está con nosotros. Entonces, el creyente que tiene seguridad empieza ¿en dónde? En el corazón. Nuestra seguridad empieza ¿en dónde? En nuestro corazón. En nuestro corazón. ¿Por qué? Porque en nuestro corazón nosotros tenemos ¿a quién? A Cristo. Tenemos a Cristo en nuestro corazón. Y el tener a Cristo en nuestro corazón es vivir como dice la Escritura en Gálatas 2:20. Mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Cambió mi identidad espiritual. A mí muchas veces cuando me preguntan, a mi familia cuando les habla el actor, copastor por la gracia de Dios, Juan. Porque esa es mi identidad como profesional, ¿no? Como artista. Pero espiritualmente, lo que yo tengo en mi vida y lo que cambió mi vida realmente, en lo más profundo de mi corazón, es Cristo Jesús. Entonces mi identidad empieza en Gálatas 2:20. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, es mi estado espiritual. Mi estado espiritual es ¿quién? ¿Está centrado en quién? En Cristo Jesús. Tu estado espiritual está centrado en Cristo Jesús. Y porque tenemos a Cristo Jesús, nosotros podemos experimentar lo que es la verdadera paz dentro de la oración. Cuando experimentamos la verdadera paz es porque realmente estamos dejando que viva Cristo en nuestra vida, que sea Cristo nuestro centro. Ahí experimentamos la verdadera paz. ¿Por qué? Porque Jesucristo dijo, la paz os dejo, la paz os doy. Juan 14:27. Y también nosotros tenemos que saber que donde estamos, nosotros podemos disfrutar
de la bendición de Manuel. Entonces, no es que dejo mi profesión. Yo siempre digo, mi profesión como actor está descansando ahorita. Está sentado, descansando, esperando su momento. Pero ustedes que están estudiando y son profesionales, es conectar esto a su profesión. Es vivir con esto en su profesión y en sus estudios. No solamente son chicos que están estudiando o hermanos que están trabajando, sino que están trabajando también y teniendo seguridad de pensamiento, pero teniendo seguridad de corazón en Cristo Jesús dentro del Evangelio. Esto es lo que nos va a sostener. ¿Por qué? Porque a mí como artista, por ejemplo, una experiencia personal, cuando uno hace un personaje, uno convive con ese personaje por muchos días, por muchos meses, a veces. Y después que acaba la temporada de hacer ese personaje, hay un vacío en uno. Porque uno se queda con cosas del personaje muchas veces. Y ustedes pueden leer en muchos actores, si no, porque ustedes creen que Robin Williams vivía siempre deprimido, que lo llevó al suicidio después. Por eso, porque después que él acaba de crear un personaje que llega a un clímax y que llega a mucha gente, al día siguiente se cierra eso, pasa otra historia y cuesta salir de eso. Pueden preguntarle a cualquier artista, algunos lo logran, algunos lo llevan consigo toda la vida, y hasta que llega lo que pasa a actores famosos. Entonces, cuando yo escucho el Evangelio me doy cuenta de eso, de que no hay nada que realmente pueda darle seguridad al hombre en el corazón si no es solamente Cristo Jesús, el Evangelio de Cristo Jesús. Y eso no pasa solamente con los artistas, pasa en todas las profesiones. Pasa en todas las profesiones. Por eso cuando una persona tiene seguridad, es cuando sabe realmente quién está en su corazón, que es Cristo Jesús. Ese es el Evangelio. Y ahí nosotros empezamos a vivir realmente. Cuando nosotros ponemos a Cristo como centro de nuestra vida, es que nosotros empezamos a vivir realmente y a disfrutar la bendición de Manuel realmente, que es Dios con nosotros. Ahí empieza la vida. Porque lo que Dios nos dio al hombre al principio, en Génesis 1, 27 y 28, nos dio la imagen y semejanza. O sea, nos dio todo para ser felices. Pero eso se nos fue quitado por Génesis 3. ¿Por quién? Por Satanás, por el diablo. Rompió esa comunión con Dios. Entró el desastre en la vida del hombre, entró la maldición en la vida del hombre. Y no importa la profesión, no importa el estatus social, no importa. Lo que importa es lo que realmente va a darle paz al hombre, lo que va a estar en el corazón. Y el que soluciona eso, ¿quién es? Es Cristo Jesús. Es Jesucristo. Por eso que hoy en día vemos que hay muchos artistas que son cristianos y no dejan de hacer su profesión, pero viven con un misterio diferente, que viven con el misterio de ¿quién? Con el misterio de Cristo. A mí los chicos de Venezuela, de Colombia, me han estado enseñando a personas que hacen comedia, que son muy graciosos y hacen reír, y dentro de su profesión ellos dan a conocer a Jesucristo. Entonces, muchas veces el creyente no tiene seguridad porque no tiene claramente quién es el dueño de su vida, quién es el centro de su vida. Entonces nosotros como cristianos tenemos que tener como centro y Señor de nuestra vida solo Jesucristo. No hay otro camino para nosotros. No hay otro camino que la Biblia enseñe. La Biblia solamente enseña que Jesucristo es el Señor. Y nuestro camino, nuestro color del Evangelio, tiene que estar fundamentado en tres cosas importantes para nuestra vida. El color del Evangelio en nuestra vida, que no es religión, es Evangelio, tiene que estar fundamentado y tiene que crecer siempre en la fe. En la fe tiene que crecer siempre en la esperanza y tiene que crecer siempre ¿en dónde? En el amor. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 3 y 5, dice: tenemos que tener fe, ¿para qué? Para ver las obras del Señor. Tenemos que tener esperanza, ¿para qué? Para siempre tener constancia en lo que hacemos. Y tenemos que tener amor, ¿en dónde? En nuestro trabajo. Nosotros como creyentes tenemos que vivir siempre con nuestra fe
que el Señor va a levantar sus obras en nuestra vida. Tenemos que ser constantes en la esperanza, tener constancia en la esperanza, que siempre el Señor tiene un plan en nuestra vida. Hay un futuro para nosotros, hay una tierra prometida para nosotros, porque nuestro corazón tiene a Jesucristo. Y tenemos que amar lo que hacemos, tener amor en el trabajo que hacemos. Eso va a marcar la diferencia en nuestra vida. Es el color del Evangelio que nuestra iglesia debe tener. Debe tener fe para hacer las obras del Señor. Debe tener esperanza y ser constante en ello, porque siempre el Señor tiene un plan para nuestra vida. Y debe tener amor por nuestro trabajo, amor por lo que hacemos. Nunca me ha gustado hablar de mí mismo sobre el teatro, pero en los grupos que he participado siempre, y en los concursos que he participado con los grupos de teatro, siempre hemos salido ganadores y siempre hemos participado bien. Recuerdo una vez en Sinaia, en Rumania, nos invitaron a un festival muy interesante a nivel de escuelas de teatro a nivel mundial, y quedamos en el segundo lugar. Habían los chinos, que son excelentes en la disciplina, estaban los rusos, que tienen la mejor escuela de teatro, estaban los europeos, y de nuestro lado estábamos de México y de Perú. Y siempre era una competencia tremenda. Y hemos sido muy apasionados, mis amigos y yo, por el arte siempre. Y yo conocía el trabajo, la constancia y hacer las obras bien hechas. Y ahora a mi vida le he conectado la fe, la esperanza y el amor por lo que hago. Y en este caso, ahora que me toca, por la gracia de Dios, estar aquí y compartir la palabra de Dios, y ver cómo la vida de las personas que entran dentro del color del Evangelio, que solo en Cristo Jesús, cambia, tiene respuestas. Por acá hemos visto pasar a muchos chicos, a muchos hermanos, que hoy su vida es diferente. De alguna u otra manera su vida cambió, tuvieron respuesta a su vida, tuvieron respuesta a sus oraciones. ¿Por qué? Porque ustedes saben que nosotros somos, y siempre proclamaremos, que solo Jesucristo es el Señor de nuestra vida. Entonces nuestra seguridad de vida empieza cuando en nuestro corazón nosotros podemos vivir con Cristo y con el color del Evangelio, constantemente en nuestra vida de fe. Y esto va a llevar a nuestra vida, vamos a empezar una nueva vida, una nueva vida, una nueva vida. ¿Por qué una nueva vida? Porque ya conocemos Juan 1:12, pues a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Una nueva vida, ¿por qué? Porque somos templo ¿de quién? Del Espíritu Santo. Primera de Corintios 3:16. Somos templo del Espíritu Santo. Una nueva vida, ¿por qué? Porque nuestro estado espiritual ha cambiado. Tenemos a Cristo en nuestro corazón, tenemos la felicidad, tenemos una nueva vida. Esta nueva vida va a traer a nuestra vida ¿qué? Va a traer a nuestra vida bendición. ¿Qué tipo de bendición va a traer a nuestra vida? La primera bendición que trae a nuestra vida es que somos libres del problema de Génesis 3. Hay libertad de Satanás, hay libertad de las maldiciones, hay libertad del infierno. Somos libres en Cristo Jesús. Nuestra bendición, ¿qué otra bendición nosotros tenemos? La bendición de ver las riquezas de la gracia de Dios. Efesios 2:7. Entonces, todo lo que hay en Cristo Jesús en nuestra vida es algo bueno para nosotros. Aún los problemas son cosas buenas para nosotros. Aún las dificultades son cosas buenas para nosotros. Aunque no lo entendamos, hay cosas buenas para nosotros. Y nosotros tenemos un gran privilegio. ¿Cuál es ese gran privilegio en nuestra vida? Que nosotros podemos conquistar con el Evangelio, a donde quiera que vayamos, en donde quiera que estemos. Es el privilegio de los hijos de Dios. Podemos conquistar con el Evangelio. Podemos experimentar el poder del Evangelio. Por eso cuando hay una situación adversa en nuestra vida, el Hijo de Dios
lo que tiene que experimentar en ese momento, ¿qué cosa es? Es el privilegio de la oración, porque ahora Dios nos escucha a nosotros. Lo que venga a nuestra vida tenemos que postrarnos ante Dios a orar en el nombre de Jesucristo y ver la respuesta que el Señor va a dar a nuestra vida. Ese es un privilegio para nuestra vida. Son cosas simples, cosas que ya conocemos, cosas que ya ustedes saben. Son cosas bien simples. Y la oración tiene que ser en mi vida un privilegio. Un privilegio. Un privilegio. ¿Por qué? Porque cuando llega el problema a tu vida, siempre nosotros como hijos de Dios tenemos que pensar que el Señor nos quiere bendecir, que no es un problema. Ver a Daniel y sus amigos enfrentaron el problema de entrar a un horno de fuego. Era un problema para en ese momento, pero ellos dijeron, aunque vamos a morir, no importa, pero no nos vamos a postrar ante Baal, ante ese ídolo que Nabucodonosor había construido. No importa que vamos a morir, pero vamos a entrar ahí, con seguridad. Y entraron al horno de fuego. Dice la Escritura que ninguno de sus cabellos se quemó, porque había un ángel que los estaba protegiendo. Es un privilegio ser un hijo de Dios. Es un privilegio tener la oración. Es un privilegio. Y a partir de ese momento todo el pueblo de Babilonia conoció que había un Dios que era todopoderoso. Igual Daniel lo metieron con los leones. Lo metieron con los leones. Y Daniel sabía quién era y sabía quién estaba con él. Tenía la bendición de Emmanuel en su vida. Y entró y no le pasó nada. Al día siguiente, cuando lo fueron a ver, estaba completo Daniel. Estaba completo. No le pasó nada. En mi caso, yo he pasado muchos problemas. Y seguramente los seguiré pasando. Y pasaré más dificultades. ¿Por qué? Porque si nosotros queremos crecer y queremos ver lo que el Señor ha preparado, tenemos que pasar las tormentas. ¿Sí o no? Tenemos que pasar las tormentas, tenemos que pasar las turbulencias de ese avión. ¿Cuántos han estado en una turbulencia? ¿Qué se siente? ¿Qué es lo primero que viene a la cabeza? Se cae el avión. Es lo primero que viene a la turbulencia. Aquí fue. Mira, y ahí no hay que yo soy nada, ahí que yo soy super. Ahí no hay nada. ¿Sí o no? Cuando vive una turbulencia, ahí realmente se ve. ¿Qué se ve? El estado espiritual. El estado espiritual. Yo recuerdo la última vez, el año pasado, hice un viaje, me encontré con mi familia y era época de verano. Y saben que aquí en verano llueve bastante, llueve mucho y estaba nubladísimo el cielo. Y bueno, el avión partió y desde que salimos del aeropuerto, mientras que el avión subía, lo único que veíamos eran nubes y nubes y nubes, y esas nubes cargadas, o sea, uno se imaginaba cómo era sido el diluvio, ¿no? Y había al lado una coreana a mi lado, estaba sentado, y de pronto el avión hace una tembladita. No es nada. Yo estaba en la montaña rusa más grande del mundo, así que esto no es nada. Y de pronto seguía el avión y de nuevo. No, y lo más pesado es cuando hay esas bajadas en seco así, del avión, que parece que toda la sangre se te cae en la cabeza, ¿sí? Entonces hubo un hueco, no sé, se dice huecos. Se creó un vacío. Se creó un vacío en el aire. Entonces el avión, mientras que subía, hubo la turbulencia y de pronto ese vacío baja así. ¿Han bajado la montaña rusa alguna vez? Que la boca y el estómago se la garganta. Y baja el avión en ese vacío y la chica que está al lado, como gato, se prendió en mi brazo y dio un grito. ¡Ah! Bueno, yo no voy a gritar como ella, ¿no? Pero a mí a veces me sale el francés. ¡Ay, coño! Y me quedé ahí, ¿no? Pero me asusté, o sea, y de pronto el avión comenzó a moverse y a moverse y a moverse y se prende la luz del avión, ¿no? Y el capitán empieza a hablar y el capitán empieza a decir: no se preocupen, tenemos todo bajo control,
Pero lo gracioso era que mientras que el capitán hablaba, tenemos todo bajo control y todo, el avión seguía temblando. Entonces la gente no sabía si creerle al capitán o ponerse a orar, los que somos creyentes. Entonces, claro, yo en ese momento, porque hay que ser sinceros, lo primero que se te viene es el susto. Te olvidas que eres hijo de Dios, ¿sí o no? ¿Sí o no? Hay que ser francos aquí entre nosotros. Cuando viene el problema, la situación, te olvidas que ¿qué te olvidas? Te olvidas de Manuel, te olvidas que Dios está contigo, ¿sí o no? Y te asustas y quieres reclamar. Hay que ser sinceros. Y de pronto pasan 2-3 segundos y te acuerdas el mensaje del ¡pum! De la pizarra, ¿no? El mensaje de la gracia. Y, no, soy hijo de Dios. Pero claro, ya te asustaste, ya gritaste, ya te molestaste, ya dijiste algo que no tenías que decir, ¿no? Ya pasó, pero y de pronto realizas que eres hijo de Dios. Te das cuenta de que eres hijo de Dios. Y que aunque pase algo en ese avión, no importa, porque el Señor tiene control de nuestra vida. Aunque pase algo en la turbulencia, no importa. Pero ese avión no se podía caer. ¿Por qué? Porque íbamos los hijos de Dios. No solamente uno, de repente 20 o 15 o 50 nos pusimos a orar en ese mismo tiempo, sin conocernos. Porque ¿qué nos une? Nos une el mismo Espíritu Santo. 1 Corintios 3:16. Y no importa de qué iglesia seamos, no importa de qué denominación seamos, en ese momento clamamos al nombre de Jesucristo sin conocerlo. Seguramente en ese avión había gente orando. Pero claro, al momento perdemos la seguridad de nuestra vida. Perdemos seguridad de quiénes somos. Al momento. Entonces, ¿nuestro trabajo cuál es? Tener la seguridad siempre las 24 horas de que Dios está con nosotros. Siempre las 24 horas. Entonces yo tuve que agarrar aquel viaje, tuve que agarrar 1, 2, 3 aviones para llegar a mi destino. 3 aviones. Y después de esa primera experiencia que pasé en el primer avión, ya en el segundo y en el tercero, ya había turbulencias pequeñas, porque siempre las hay, pero ya ahí estaba seguro de quién era, porque ya había pasado la experiencia. Pero lo que quiero llegar es esto, es que al principio parece un problema, la turbulencia, el miedo, parece que es un problema. Pero nosotros empezamos a orar porque Dios tiene un plan tremendo más allá. Y cuando viene la turbulencia, el problema es porque el Señor quiere bendecirnos más allá. Y no se puede caer ese avión todavía, porque Dios no ha cumplido su plan con nosotros. El día que el Señor cumpla su plan, el Señor nos llamará y iremos a la gloria de Dios. Pero mientras no se cumpla su plan de Dios, vengan aviones, bombardeen ese avión, lo disparen ese avión, no sé lo que pase con ese avión, uno no se puede morir, porque Dios todavía no cumplió su plan con nosotros. Esa es la seguridad de nuestra vida, la seguridad de salvación. El que tiene al Hijo de Dios tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Después que yo pasé tremendo susto, mi bendición era, ya les he contado, encontrarme con mi familia al otro lado del charco, después de 17 años, con mis padres y mis hermanos. Esa es la bendición que me esperaba a mí. Y tenía que pasar todo ese viaje, que a dicho sea de paso, la tecnología y el avance de los aviones es increíble. He estado de un lado al otro en 48 horas, y antes creo que por barco eran 4 o 5 meses, pero me quedé impresionado el avance de la tecnología, los aviones y todo. Entonces nuestra seguridad de salvación tiene que siempre estar basada en ¿quién? En Cristo Jesús. Recordar que tengo una nueva vida porque soy hijo de Dios. Recordar que tengo la bendición porque soy libre de Génesis 3 y porque puedo ver las riquezas del reino de Dios en mi vida, el plan de Dios en mi vida. Y recordar que tengo un privilegio tremendo, que puedo conquistar con el Evangelio lo que yo empiece, lo que yo haga dentro de Cristo, orando en el nombre de Jesucristo. Y cuando venga el problema, la oración, es un privilegio para el Hijo de Dios, porque vemos el futuro, vemos lo que Dios quiere hacer con nosotros. Esta iglesia, preciosa por la gracia de Dios, es una iglesia representativa de Corea del Sur para los hispanohablantes. Es representativa. Aquí somos varios países hispanohablantes. Y nosotros tenemos esa misión de plantar el reino de donde quiera que estemos. ¿Cuántos han visto el boletín el día de hoy? ¿Han visto el boletín? Es un boletín que ha sido diseñado por nuestro hermano Giovanni. Cumplió.
boletín que ha sido diseñado por nuestro hermano Giovanni con la ayuda de Anita y con la ayuda de Sebastián. Con sus comentarios ahí y todo. Es un boletín que ha sido diseñado por las oraciones de todos nosotros. Porque era un tema de oración, ¿recuerdan? Era un tema de oración. Entonces, ¿cómo yo puedo ayudar para que esta iglesia sea siendo una iglesia representativa? En el boletín hay temas de oración. En el boletín hay una parte que Giovanni ha puesto, mis notas con Jesús, que es para escribir el mensaje. Está el texto para meditar, está la palabra de hoy. ¿Cómo yo puedo apoyar para que la iglesia haga evangelismo? No es que salgamos todos a predicar el evangelio, porque yo sé que tienen que trabajar y tienen que estudiar. Pero si ustedes se llevan el boletín y todos los días por 5 minutos oran con el boletín por los temas de oración que tenemos, oran recordando la palabra que hemos dado el día de hoy, hacen sus apuntes en esa parte que dice mis notas con Jesús, la gracia que recibieron. Y hay algo bien interesante que dice pilas con esto. Ahí lo leen, pilas con esto. Es algo bien colombiano, yo creo eso, ¿verdad? El pilas con esto es como atención. Atención aquí. Algún versículo bíblico que recordar, algo que llamó la atención. Entonces, ¿cómo hago el evangelismo para mi iglesia? Llévense el boletín el día de hoy y ayúdenos esta semana a orar por los temas de oración que tenemos. Mediten en la palabra, vean el versículo bíblico. Y si se cansan del boletín, en algún momento ya no lo quieren tener con ustedes, regálenlo a una persona. Mira, este es el boletín de la iglesia, ¿no? Llévatelo si quieres mirarlo. Y si la persona lo bota o lo regala a otra persona, ya, cosa de ellos. Pero así empezamos a hacer el evangelismo en el campo. Orando y participando. ¿Por qué? Porque nosotros vemos la Biblia, lo que Jesús primero enseñó a sus discípulos a hacer antes del evangelismo es a orar. Si nosotros somos una iglesia que ora, que quebranta la fuerza de las tinieblas, que experimentamos el poder del evangelio, tenemos el privilegio de conquistar donde quiera que vayamos. Y nuestra seguridad de salvación siempre tiene que estar en Cristo Jesús. Amén. Así que nos bendecimos unos a otros el día de hoy, nos decimos unos a otros, tengo seguridad de salvación en Cristo Jesús. Y la próxima vez que viaje, y la próxima vez que se suban a un avión, y estoy seguro de esto, la próxima vez que se suban a un avión, recuerden este mensaje con la turbulencia. Se van a acordar de este mensaje con la turbulencia. Amén. Amén. Así que vamos a orar para luego prepararnos para nuestra lectura de Latin Talk. Hoy le toca a nuestra hermana Fabio. Oremos. Padre Dios, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo, por tu gracia, Padre, por enseñarnos que el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Gracias, Señor, por solucionar el problema fundamental de Génesis 3 en nuestra vida y permítenos, Señor, ser una puerta de bendición para otros hermanos hispanohablantes aquí en Corea del Sur y del mundo, Padre. Señor, queremos glorificarte a través de este culto. Gracias por tu palabra, por la gracia que hemos recibido y que con el Evangelio, Señor, nosotros podamos siempre conquistar, Padre, y en la oración podamos ver tus respuestas y tus bendiciones a nuestra vida. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.